Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos corresponde a mi compañero Miguel Ángel Sugarazo y a su servidora exponer el tema con respecto a Milton Erickson, que básicamente su modelo es utilizado terapéuticamente y tiene un enfoque con respecto a la terapia hipnótica. Pero antes de iniciar, me gustaría compartirles una frase que se encuentra en la diapositiva número 1, que me agradó mucho y de verdad me gustaría compartir con todos ustedes. Y dice así: la vida traerá dolor por sí sola. Tu responsabilidad es crear felicidad. Y con esto vamos a dar inicio. En la diapositiva siguiente tenemos lo que son las habilidades que debe de desarrollar el terapeuta. Según Erickson, en primera debe de existir esa flexibilidad. Básicamente hablamos del rapport que todo terapeuta debe de establecer con su cliente. Ese vínculo que se debe de generar entre ambos, ese respeto, confianza y generar un ambiente de bienestar. En el siguiente punto, tenemos que todo terapeuta debe de tener la capacidad de observación. Observar esas señales que el cliente le envía. ¿Y cómo es que vamos a observar esto? Bueno, en base a ese lenguaje tanto verbal, porque nuestro cliente nos puede decir, me encuentro bien, de una forma donde básicamente podemos estar observando que no es así. Lenguaje no verbal, sus gestos, su postura, la forma de expresarse, sus gestos, muecas, todo nos va a decir algo. Ese lenguaje no verbal es muy importante y debemos de observarlo. Como tercer punto, tenemos que el terapeuta debe de tener la disposición para responder de forma estratégica a cualquiera y a todos los aspectos del paciente o el entorno. Hay veces que nuestro paciente nos pregunta pues algunas cosas y tú como terapeuta pues debes de responder de forma asertiva. Para ello es importante pues tener conocimientos previos con respecto a cultura general y bueno, pues así no tener fallos, además de generar la asertividad o desarrollar asertividad. En la diapositiva 3 nos dice que todo comportamiento del paciente, pensamientos, ideas, la forma de expresarse, todo eso que exprese tanto verbal como no verbal, es parte de la situación problemática que trae a consulta. Posteriormente tenemos que el paciente debe de ser visto con ojos simpáticos, o sea, debe de sentirse pues en confianza, debe de estar seguro de que está con la persona correcta, adecuada, profesional, y que aún a pesar de confiarnos lo que nos confíe, pues puede realmente hacerlo. ¿Por qué? Porque no va a ser juzgado. Eso es indispensable. Posteriormente tenemos que cualquier cosa que el paciente traiga a la consulta es parte de él y de esa situación que lo está aquejando. Posterior a ello, nos dice que el terapeuta no debe de limitarse a una valoración de lo que es bueno y razonable. Aquí el terapeuta no es ni genio, ni juez, ni sabio, ni sabelotodo. Aquí el terapeuta debe de limitarse y tener esa flexibilidad mental hacia su cliente. Importante, y ya lo había yo mencionado anticipadamente, no juzgar. Tenemos las pautas ericksonianas
que están implicadas en la utilización terapéutica de este modelo. Es importante la utilización del lenguaje del cliente. Aquí el terapeuta se va a adaptar al estilo de lenguaje pues que su cliente esté manejando. Esa apertura. Utilización de las creencias y marcos de referencia del cliente. Es importante que el terapeuta tenga conocimientos culturales generales, conocimientos con respecto a religión, creencias, etcétera. Y lo mismo, adaptarse al cliente y bueno, pues a esas creencias y marcos de referencia que él esté manejando. La utilización de los intereses y motivaciones del cliente. Aquí es bueno que utilicemos y conozcamos principalmente los intereses y lo que lo motiva y que utilicemos esas herramientas cuando sea necesario. Utilización de la conducta presente. No nos vamos a centrar en la conducta de ayer, de antier, de hace un año. Vamos a centrarnos en la conducta de hoy, aquí y ahora. Utilización de los síntomas. Importante. Conocer, indagar cuáles son esos síntomas que nuestro cliente está atravesando, tanto físicos, emocionales, todo, cognitivos, etcétera. Y utilización de la resistencia. Como recordaremos, esa resistencia es cuando nuestro paciente está teniendo conflictos consigo mismo y ya decide no presentarse a terapia, llegar tarde, cuestionar de esta técnica, pues para qué o como para qué, o etcétera. Entonces, bueno, pues según Erikson, la utilización de la resistencia es una pauta que está implicada dentro de la utilización terapéutica y es importante considerarla. En la diapositiva número 4 tenemos el procedimiento terapéutico. Este procedimiento es considera una de las técnicas más antiguas que se conocen para provocar un cambio en los procesos tanto cognitivos, psicofisiológicos, perceptuales y conductuales. Y estamos hablando de lo que es la hipnosis, que hipnosis significa que en griego significa sueño. Supone un cambio en la atención que puede ocurrir de forma espontánea o inducida. Dentro de la orientación temporal de la terapia, se encuentra ubicada en el presente. Aquí no vemos ni el pasado, ni los años que ya atravesamos, no. Aquí va dirigida hacia el futuro. Erikson afirmó que el pasado no puede cambiarse. Solo se cambia la interpretación y el modo que tenemos de verlo. La vida se vive en el presente y esto pues para el mañana. Dentro de las técnicas utilizadas en la sesión terapéutica se da mucho el uso de las analogías. Y por último nos dice que la frecuencia de las sesiones pueden ir desde una sesión semanal, sesiones quincenales o hasta mensuales. En una terapia breve puede variar desde una sola sesión a varias sesiones. Eso lo determina el terapeuta. Y bueno, supuestos según Erikson son los siguientes. Diagnósticos tradicionales y estudios de personalidad no son realizadas. Ahorita, al terminar la última diapositiva, les voy a explicar por qué. Las teorías acerca de las personas y su funcionamiento psicológico, en lugar de ayudar al terapeuta, lo estorban. También ahorita al final les voy a leer un poco de su biografía para que podamos entender el por qué. Las personas cambian a lo largo de la vida. Como bien sabemos, estamos sujetos al cambio, somos dinámicos. Hay aspectos alternativos de la personalidad susceptibles de sacarse a la luz y de usarse en beneficio del cliente, esto viéndolo como un área de oportunidad.
El paciente es una buena persona hoy, totalmente es otra persona mañana. Somos personas distintas en cada día de nuestras vidas. Como sabemos, cualquier situación puede vulnerar o motivar, dependiendo la manera subjetiva que tengamos de esa manera de percibir las cosas. Consideraba a sus pacientes como activos y no como frágiles. Los pacientes poseen la capacidad para modificar sus problemas en forma activa, siempre y cuando se tenga el interés y la convicción de querer hacer las cosas, puede surgir ese cambio en beneficio del sujeto. Su trabajo ofrece una nueva forma de mirar a sus pacientes y a sus problemas. Es la relación terapéutica, un poco de lo que hablaba Estela hace un momento. El paciente debe aceptar y o cooperar con las directivas entregadas por el terapeuta para poder darle seguimiento y poder, pues, incrementar las probabilidades de éxito en cuanto a la terapia. En lugar de adaptar al cliente al encuadre del terapeuta, es el propio terapeuta que se adapte al encuadre de su cliente. En esta diapositiva siguiente tenemos los objetivos de la terapia. La terapia y su cliente se ponen de acuerdo en cuáles serán las metas del tratamiento. Las metas deberán ser fáciles, alcanzables y evaluables dependiendo de las circunstancias de cada persona. Es de manera individual, no podemos considerar a un sujeto como un todo, como un paciente común, cuando sabemos que las múltiples circunstancias que tiene son personales. Según Erickson, una terapia es buscada a causa de una insatisfacción con el presente y un deseo de mejorar el futuro. Es un proceso de aprendizaje para el paciente y un procedimiento de reeducación. El terapeuta estimula al paciente y lo guía. El paciente aprende autorreguladamente. Permiten que se manifieste la individualidad del sujeto, sus experiencias vitales y sus potencialidades peculiares. Involucran un nivel más inconsciente de todos los procesos de aprendizaje. Es aplicabilidad de la hipnosis, como dice aquí la diapositiva, en problemas médicos y clínicos, adultos y niños. Es para adultos y niños. En psicológicos, en fobias, ansiedad, estrés, problemas psicosexuales, etc. Psicosomáticos, como son los trastornos de la piel, el colon irritable, úlcera duodenal, migraña, etc. Intervenciones quirúrgicas, problemas neurológicos, cáncer, quimioterapia, dolor crónico, etc. Milton Hyland Erickson nació en Estados Unidos el 5 de diciembre de 1901 y muere en este mismo país, en Estados Unidos, el 5 de marzo de 1980. Erickson fue un psicólogo y fue médico y también hipnoterapeuta estadounidense. Como bien sabemos, ahorita les acabo de mencionar, fue innovador y pionero en cambiar las técnicas de hipnotismo aplicadas en la psicoterapia. Tuvo una complicación a los 17 años porque padeció poliomielitis y fue desahuciado por los médicos que lo atendían. Pero debido a su fuerza de voluntad, fue lo que le permitió sobreponerse a la enfermedad y se gradúa posteriormente en medicina y psicología. Erickson trabajó como psiquiatra en numerosas instituciones y también fue profesor de psiquiatría. Milton Erickson sentó las bases de lo que es la psicoterapia breve, entre los que se incluyen los enfoques psicoterapéuticos como son la programación neurolingüística, la terapia sistémico-estratégica y la terapia breve centrada en soluciones. Milton, cuando todavía era pequeño, cuando su familia estaba formada por sus padres, 7 hermanas y un hermano.
y a los 17 años fue cuando sufrió la poliomielitis, y los médicos no creyeron que podría superarlo, pero Milton puso todo su empeño y toda su fuerza de voluntad para recuperar los movimientos. Se graduó en medicina y psicología, trabajó como psiquiatra y pudo poner en práctica la introspección en sus pacientes. Utilizó técnicas de autohipnosis para curar sus dolores y también sus sufrimientos causados por la polio. Los médicos le recomendaron que se trasladara a un clima seco para no sufrir las secuelas de la poliomielitis, y numerosos seguidores de él se desplazaron para aprender sus enseñanzas. Y bueno, pues según Erickson, esta enfermedad le había dado la oportunidad de aprender a paliar los dolores y apreciar las cosas pequeñas de la vida. Cuando tenía 63 años, tras un segundo ataque de polio, tuvo que emplear una silla de ruedas para poder desplazarse. Utilizaba la autohipnosis, como les decía, para superar las secuelas de su enfermedad. Erickson atendió a sus pacientes hasta el último momento. Y aquí es lo que les quería comentar de algunos aspectos que vimos en una diapositiva, que bueno, él no creía en ninguna teoría de la personalidad. Él creía que eso limitaba su función como terapeuta. Además, aseguraba que lo único que lograba era hacer que los profesionales actuaran con rigidez al intentar como encasillar a las personas. Sus especialidades eran la terapia familiar y la hipnosis médica. El enfoque de Milton hacía que la observación de la mente inconsciente era lo más profundo y creativo. Realizó también estudios sobre el inconsciente que le ayudaron a un mayor grado de comprensión de los problemas que se relacionaban con los problemas de una mente inconsciente. Milton Erickson también jugó un papel importante en el campo de la terapia estratégica familiar y la programación neurolingüística, que hoy en día se le conoce como PNL. En la terapia breve centrada en soluciones, la terapia breve y la terapia de sistemas familiares. Bueno, por otro lado, de acuerdo con el estudio de Milton, el inconsciente es de gran importancia a la hora de solucionar conflictos, y la hipnosis es una herramienta que se utiliza para promover la curación a través de las experiencias. Milton Erickson también afirmaba que la hipnosis no es ningún tipo de procedimiento místico ni nada parecido. Y aparte, Erickson fue popular también por sus enfoques de la psicoterapia poco convencionales. Concibió el término terapia breve como método para abordar el cambio terapéutico en pocas sesiones, y también tenía una capacidad única para alterar los hábitos de una persona neurótica. A través de la hipnosis podía ayudar a curar a la persona de sus sufrimientos. De acuerdo con la creencia de Erickson, la mente inconsciente está siempre trabajando, incluso cuando una persona está durmiendo. Explicaba a sus estudiantes que la mente inconsciente puede separarse de la mente consciente. De este modo, la mente inconsciente puede desarrollar sus propios aprendizajes, su formación, sus respuestas, intereses y conciencia, pero mediante la separación de la mente consciente. Ya para terminar, quiero decirles que Erickson descubrió que las personas que son resistentes a entrar en la hipnosis, en un estado de hipnosis o trance, también son resistentes a realizar algún cambio en sí mismos. Esta es nuestra exposición por parte de Estela y Miguel Ángel, y muchas gracias.